Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1 verso 19, donde la palabra del Señor dice: lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, e entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Wow! Es una porción bellísima que algunas personas no le ven la calidad de promesa, pero que si nosotros nos detenemos a ir profundo, podemos tomarla como uno de nuestros salvavidas cuando nos encontramos en esos tiempos de tormentas y de dificultades. Vamos entonces a analizar. Primero tendríamos que definir la palabra manifestación. La palabra manifestación, cuando usted lo busca en el diccionario, dice acción y efecto de manifestar. Y cuando usted busca qué es manifestar, manifestar es dar a conocer algo, especialmente dar a conocer una opinión o un pensamiento. Esa es una de las definiciones. Otra de las definiciones es mostrar o mostrarse. Es hacer patente algo. Es dejar conocer algo que no se había dejado conocer o que no se había hecho evidente. Ahora bien, entonces, analizando eso, podríamos nosotros mirar qué otras porciones bíblicas esta palabra manifestar se ha dado. La primera porción bíblica que las escrituras no sé, remarcan o mencionan esta palabra, es en el libro de Génesis, en el capítulo 46, en el verso 29. Y está hablando del encuentro que va a tener José con su padre, cuando, acuérdense que hubo una hambruna grande en la tierra, y entonces después de que José se mostró a sus hermanos, ahora él hace que venga su padre con toda su gente, y entonces dice la palabra que se manifestó él, hablando de José, a su padre y se le colgó del cuello. Así que en este contexto la palabra manifestarse es mostrarse. No se había mostrado él, por mucho tiempo no lo había visto y entonces allí se mostró. La segunda porción bíblica que habla acerca de la palabra manifestación está en el libro de Números, en el capítulo 17, en el verso 4. Y es la historia cuando había un problema de sujeción de la autoridad del pueblo de Israel a la tribu de Leví, específicamente a Aarón. Entonces el Señor les dijo que cada una de las tribus tomara una vara y que en ella escribiera el nombre de la tribu, y que Aarón tomara la vara por Leví y que pusiera su nombre allí. Y específicamente lo que la palabra dice allí, dice acerca de esas varas, dice: y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré. Así que Dios tiene un lugar donde manifestarse. Inicialmente nosotros veíamos que era en el tabernáculo, se manifestaba ahí en el lugar santísimo. Después se ha manifestado a través del Señor Jesucristo. Ahora se manifiesta a través de nosotros, porque nosotros ahorita somos el templo de Dios. Ese tabernáculo que la otra vez se movía y se movía, bueno, ahorita nosotros somos ese templo de Dios donde Dios se ha de manifestar. Por eso es que cuando la palabra dice, no sé, bendiga, nosotros somos un instrumento de Dios para traer la bendición de Dios y la manifestación de Dios. Cuando recién hablábamos acerca de estas promesas, decíamos que las promesas de Dios son en Él, hablando del Señor Jesucristo, amén. En Él sí, en Él, amén. A través de nosotros, para la gloria de Dios. Así que nosotros somos un medio a través del cual Dios se manifiesta a los hombres. Otra de las porciones bíblicas que nosotros encontramos donde se menciona esta expresión de la manifestación está en Deuteronomios capítulo 17, verso 10. Y es hablando acerca de cuando hay que hacer un litigio, hay que hacer un juicio. Acuérdense que cuando se hace juicio es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces lo que la palabra está hablando acerca de la administración de la justicia es que cuando hay asuntos difíciles que no se sabe qué hacer con esos asuntos, pues lo que hay que hacer es ir donde los sacerdotes levitas, donde el juez que hubiere en aquella ciudad en esos días, y que entonces le preguntarían y ellos le enseñarían la sentencia del juicio. Y la porción específica donde habla de la manifestación está en el verso 10, cuando dice: y harás según la sentencia que indiquen las personas que Dios puso allí en ese lugar, y cuidarás de hacer todo lo que te manifieste. Así que allí es como la manifestación aquí es dar a conocer la opinión y el pensamiento. Así que lo que ellos iban a hacer era ir a buscar la opinión y el pensamiento de los sacerdotes y levitas,
y que cuando ya ellos le dieran a conocer esa opinión, pues iban a hacer todo exactamente como ellos le habían dicho, porque esa es la voluntad del Señor en cuanto a los asuntos difíciles de justicia. Pues bueno, esto es muy, muy importante para nosotros, porque la manifestación, estamos hablando de la manifestación de Dios, la manifestación de la opinión de Dios a través de personas en autoridad. Nosotros vemos también, por ejemplo, en Isaías 40, verso 5, que la palabra habla y se manifestó la gloria de Jehová. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta. También nosotros podemos ver en el libro de Juan capítulo 9, verso 3, acerca de la historia del ciego de nacimiento. Y le preguntan los discípulos, bueno, Señor, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor dice, ni él ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifestaran en él. Es decir, la gloria de Dios se pudiera manifestar en él. También nosotros vemos otra porción en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 30, que habla acerca de la venida del reino. Y hablando de la venida del reino, pues le dice el Señor, da algunos señales que pueden suceder y ese tipo de cosas. Y menciona específicamente ahí en el verso 30, dice, así será el día en que el Hijo de Dios se manifieste. Así que hay una manifestación de Dios, una constante manifestación de Dios, y aún la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos de la forma correcta. ¿Por qué esta es una promesa de Dios para vencer? Porque muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestros hogares o dentro de nuestro marco inmediato hijos, esposos, esposas, familiares, amigos o cualquier persona que dice, no creo en Dios, no le he visto, no tengo ninguna evidencia de Él. Pues bueno, esta promesa está diciendo que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Así que nosotros podemos orar en la dirección correcta, tomar esta promesa para nosotros y orar en la dirección correcta y declarar esta porción, porque nosotros lo que tenemos que pedir es que se manifieste Dios, que la gloria de Dios se manifieste en medio de esa situación, que el conocimiento de Dios se manifieste a una persona y a veces nosotros mismos, a veces digamos que nosotros conocemos al Señor y tenemos unas muy buenas, excelentes referencias de Dios en nuestra vida, pero nosotros digamos que tenemos algunas áreas de nuestra vida que están altas, pero otras áreas en las cuales estamos teniendo ciertas luchas. Y nosotros podemos orarle al Señor y decir, Señor, que tus milagros se manifiesten a mi vida, que Jehová Rafa, Jehová el sanador se manifieste a mi vida, que tu provisión se manifieste a mi vida, que tu gloria se manifieste a mi vida. Qué sé yo, nosotros necesitamos la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Y cuántas personas alrededor de nosotros necesitan ciertas manifestaciones? Necesitan conocer al Dios de milagro, necesitan conocer al Dios de paz, necesitan conocer al Dios de amor, necesitan conocer al Dios de restauración, al Dios de nuevos comienzos, el que los hace renacer, al que les hace resucitar de esas situaciones que parecen que están completamente acabadas. Así que esa es una promesa de Dios para nuestras vidas, saber y conocer, entender que Dios se manifiesta a los hombres y que todo lo que se conoce de Él, Él lo manifiesta, que es la voluntad de Él, que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se haga claramente visible. Para algunos no es visible, pero nosotros podemos orar para que eso sea visible, porque igual que usted, que yo, nosotros tenemos ciertas áreas en nuestra vida que son públicas, que todo el mundo las conoce, otras áreas que son privadas, algunas pocas personas las conocen, otras que son íntimas, realmente muy, muy pocas las personas las conocen o a veces solamente nosotros los conocemos. Y hay unas partes que son ocultas, que nadie las conoce. Bueno, de igual es el Señor. Por eso esa palabra dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Hay cosas que no se conocen de Dios, hay cosas que nosotros, no sé, a través de las escrituras escudriñamos para poder alcanzar ese conocimiento. Pero lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres porque Dios lo quiere manifestar. Así que nosotros podemos orar en la dirección correcta y tener la fe y la esperanza de que Dios se va a manifestar a nuestros hijos, a nuestra familia, a todas aquellas personas que nosotros estamos esperando que Dios se manifieste en un área específica de su grandeza, del gran yo soy. Bueno, espero que esta promesa de Dios para vencer sea para usted de bendición como la ha sido para mi vida, y que si este video ha sido de bendición, por favor usted lo comparta con otras personas. Recuerden que me es muy importante para poder continuar haciendo todo este material que ustedes
le den like a mi página en YouTube y en las redes sociales, de tal manera que yo pueda continuar haciendo este material que es de importancia para muchas personas. Cuídense, que la gracia del Señor esté con ustedes, mil y mil bendiciones, y nos vemos en un próximo video donde veremos una promesa de Dios más para vencer. Bye.